Para resolver la ecuación dada, necesitamos encontrar el valor de la variable que satisface la ecuación, o hace que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, necesitamos aislar la variable en un lado de la ecuación. Observe cómo esta ecuación tiene una fracción y, por lo tanto, primero limpiaremos los paréntesis y luego las fracciones de la ecuación, multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Entonces, de nuevo, el primer paso es borrar los paréntesis a la izquierda distribuyendo 3/4. Recuerde que podemos pensar en 2 como 2 sobre 1. Distribuir 3/4 por x es 3/4 x. Menos 3/4 por 2, o 3/4 por 2 sobre 1, es igual a 6/4. Y luego todavía tenemos menos 3 es igual a 3. Ahora observe cómo podríamos simplificar 6/4. Sin embargo, vamos a borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador que podemos ver es igual a 4. Entonces, cuando tenemos fracciones en una ecuación, necesitamos decidir si queremos trabajar con las fracciones en la ecuación, y luego aislar la variable, o primero eliminar las fracciones de la ecuación y luego aislar la variable. Nuevamente en este video, estaremos limpiando las fracciones de la ecuación. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 4. Y ahora sigamos y muestremos los tres productos a la izquierda. Tenemos 4 veces 3/4 x menos 4 veces 6/4. Menos 4 veces 3 iguales en el lado derecho, 4 veces 3. Ahora determine cada producto. Con los productos que involucran fracciones, escriba 4 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora para el primer producto, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe cómo tenemos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. 4 dividido por 4 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador. Observe ahora que solo tenemos una vez 3x, que es 3x. Luego tenemos menos, nuevamente simplificando antes de multiplicar. 4 dividido por 4 simplifica a 1 en el numerador y el denominador, dándonos solo una vez 6, y por lo tanto tenemos menos 6. Y luego tenemos menos 4 por 3, que es menos 12, es igual a 4 por 3, que es positivo 12. Observe multiplicando ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD, ahora tenemos una ecuación equivalente, que ya no contiene fracciones. Entonces, resolviendo esta ecuación, el siguiente paso es combinar términos similares a la izquierda. Negativo 6 menos 12 es negativo 18. El lado izquierdo se simplifica a 3x menos 18 es igual a 12. Luego agregamos o sujetamos para aislar el término variable. Para aislar 3x, deshacemos menos 18 agregando 18 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, ahora tenemos 3x y luego negativo 18 más 18 es 0, lo que nos da 3x es igual a 12 más 18, que es 30. El último paso es multiplicar o dividir para aislar la variable. Y como 3x significa 3 veces x, para deshacer la multiplicación, dividimos ambos lados entre 3. Simplificando, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 30 dividido por 3, que es 10. La solución a la ecuación es, x es igual a 10. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto verificando si sustituimos x por 10 en la ecuación original, satisfará la ecuación. Realizar la sustitución nos da 3/4. Multiplicado por la cantidad 10 menos 2, menos 3 es igual a 3. Ahora para evaluar el lado izquierdo, en la calculadora. Observe cómo el lado izquierdo se simplifica a 3, lo que nos da 3 iguales a 3, lo cual es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.